Alemania ha sido durante poco menos de 100 años una potencia en el mundo del fútbol, pero recientemente ha tenido una racha de 9 años en donde únicamente ha cosechado fracasos. Desde que quedó campeona en el Mundial de 2014 no ha podido pasar de una fase de grupos en un Mundial. Pero ¿qué fue lo que le pasó a Alemania? ¿Qué se debe este bajón de nivel? Pues vamos a comenzar hablando de ese Mundial en 2014. En este Mundial Alemania sale campeona ganándole a Argentina con un gol de Mario Götze en el tiempo extra. Y no nos vamos a meter en temas polémicos sobre qué pasó en ese partido. Únicamente nos vamos a quedar con que Alemania salió campeón. Y por más que uno quiera vivir de los éxitos de su equipo, pues simplemente es algo que no se puede hacer. En un deporte como el fútbol, el tema del tiempo y de la edad es algo inevitable. Los jugadores van cumpliendo ciclos y mantenerse por muchos años en el mismo nivel o mantener un nivel muy alto cada día es más complicado. Por eso a lo mejor es que Messi y Cristiano Ronaldo son jugadores tan impresionantes, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Cuando estos ciclos se van terminando es necesario comenzar a planificar qué es lo que va a pasar con un equipo una vez que estos ciclos para los jugadores comienzan a acabar e inclusive también para algunos directores técnicos. Es necesario ver cosas como los jugadores que se están desarrollando, cómo van todas las categorías inferiores, entre muchas otras cosas para poder llevar a cabo una correcta planificación sobre qué va a pasar con un equipo después de que un ciclo termine. Y bueno, pues esto es algo que Alemania no hizo bien. Es entendible que cuando tú eres director técnico y formas un grupo de personas tan especial como para ganar una Copa del Mundo, difícilmente pienses en sacar a estas personas del proyecto con las cuales pudiste alcanzar la gloria. Y esta es una de las razones por lo cual a la mayoría de los campeones del mundo los terminan eliminando en la fase de grupos del siguiente mundial. Quieren forzar llevar a los mismos jugadores, quieren forzar utilizar las mismas estrategias, las mismas tácticas, cuando después de 4 años pues probablemente ni los jugadores tengan el mismo rendimiento y las tácticas no sean tan efectivas como lo fueron en su momento. Y esto es algo que lo hemos visto a lo largo de la historia muchas veces, de los casos más recientes aparte de Alemania, el de España en 2010 o el de Italia en 2006. Y claro, también hay sus excepciones, como en el caso de Francia, que pudo jugar la final de Rusia 2018, que la gana, y también pudo jugar la final de Qatar 2022, pero esto se debe a que su plantilla realmente era muy joven, y sobre todo también los líderes de la misma plantilla también eran jóvenes y se mantuvieron tanto en Qatar como en Rusia. Y pues para la suerte de Alemania, pues para ellos el caso no fue así. Joachim Löw, quien era el técnico de la selección alemana tanto en 2014 como para el Mundial de Rusia 2018, decide llegar con la misma base de jugadores con la cual había ganado el Mundial. Obviamente tiene que haber sus diferentes cambios porque hay jugadores que se retiran de la selección, hay jugadores que ya no quieren participar más con la selección y pues obviamente hay cambios minúsculos, pero en general la selección alemana llega con una base de jugadores ya conocidos por varios a encarar a este desafío de Rusia 2018. Y todavía si nos vamos 2 años atrás, también Alemania llega a la Eurocopa 2016, pues con esta misma base de jugadores con la que gana el Mundial. Digo, solo habían pasado 2 años y se entiende el porqué. De hecho, en esa Eurocopa creo que fue de los últimos buenos resultados que alcanzaron a obtener posterior a ganar ese Mundial. Y por bueno me refiero a que se quedaron en semifinales. Y ojo que aquí también pasa algo bastante interesante dentro de toda esta historia. Y es que Alemania tiene el compromiso de la Copa Confederaciones en 2017 y a la cual por alguna razón decide llevar a una plantilla con jugadores bastante jóvenes, tanto así que pues la media y la prensa en general se dedicaron a decir que Alemania estaba participando con su escuadra B, o sea, una escuadra alternativa que no eran los jugadores titulares. En ese torneo también estaban participando la Portugal de Cristiano Ronaldo, la selección dorada de Chile y México también, vamos a meterlo ahí, pero ninguno de estas selecciones, ninguno de estos países pudieron evitar que Alemania se pudiera alzar con el título y con relativa sencillez. Esto pues nos daba a pensar que Alemania sí iba a tener este recambio generacional bastante fuerte, porque a pesar de que eran jugadores jóvenes y que a lo mejor muchos no tenían la experiencia necesaria con la selección alemana, en la Copa Confederaciones hicieron un papel excelente, tanto así que pues la terminaron ganando. Sin embargo, en la convocatoria de Rusia 2018 vimos que la gran mayoría de los jugadores jóvenes que habían llevado a participar en esta Copa Confederaciones pues no acabaron en la lista final de los jugadores que sí llevaron a Rusia 2018 y pues también vimos a varios jugadores que ya tenían su peso, que ya tenían su jerarquía dentro de la selección regresar a ser convocados para este mundial. Y esto pues como les digo es algo entendible que como director técnico no quieras dejar fuera a las personas con las que alguna vez trabajaste y lograste alcanzar la gloria. Pero pues en un mundo tan vigilado como el fútbol esto también se llega a prestar a varios malentendidos. Porque ya cuando estamos hablando de lo que pasó después para la convocatoria de la Eurocopa 2020, ya no se habla de una elección de jugadores que sea meritoria por el nivel demostrado ya sea en las campañas futbolísticas anteriores, sino más bien ya se habla de que los amigos del técnico son los que convocan, de cierto favoritismo hacia ciertos jugadores por parte de Joachim Löw, y pues es innegable que estas acusaciones pues tenían cierto sustento. Porque viéndolo objetivamente, uno nunca puede entender por qué Marc ter Stegen nunca tuvo una oportunidad para competir realmente por ser el primer portero de la selección alemana,
o cómo es que jugadores como Müller y Kroos se mantuvieron muchísimos años siendo la primera opción en el medio campo para los alemanes. Y pues sí, se vuelve lógico pensar que el director técnico, en lugar de llevar a jugadores basados en su rendimiento de la temporada que están viviendo, más bien lleva a jugadores con los cuales ya ha podido compartir vestuario y con los cuales ya están probados. Y esto para muchos países podría ser una muy buena alternativa, llevar jugadores con los cuales ya obtuviste resultados y que de alguna manera te brindan cierta seguridad cuando son convocados a selección. Pero para una potencia como Alemania, este no es el estándar y claramente esto no es lo que funciona. Ya que seguramente hay muchos jugadores que se quedaron en proceso de desarrollo porque nunca pudieron alcanzar ese nivel, porque nunca tuvieron la misma exhibición. No es lo mismo a lo mejor que a tus 18 años te empiezan a convocar a la selección de alemana para que puedas comenzar a representar a tu país y jugar fútbol internacional con el primer equipo, que simplemente no te convoquen por seguir llamando al mismo jugador de siempre que han convocado los últimos 10 años, y por lo cual inclusive hasta en un tema de motivación el jugador ya no encuentra una razón para intentar mejorar, para intentar seguir con este desarrollo, porque sabe que su crecimiento de alguna forma está topado. Pero bueno, continuando con todo esto, como ya sabemos, en Rusia 2018 Alemania es eliminada en fase de grupos, y en la siguiente edición de la Eurocopa, que fue la 2020, queda eliminada en octavos de final por Inglaterra. Después de este mal resultado que se obtuvo en la Eurocopa fue cuando Joachim Löw dice, bueno, hasta aquí acaba mi proceso, hasta aquí acaba mi ciclo, es momento de cambiar. Y entonces entra el que fue su asistente del 2006 al 2014, Hansi Flick. Y aquí pues es donde comienza otro calvario para la selección de Alemania. Ya que Löw siempre fue un director técnico que se caracterizaba mucho por tener un sistema de juego ya muy establecido y que simplemente iba moviendo las piezas que más se acomodaban a su sistema. En el caso de Hansi Flick era todo lo contrario. Hansi Flick no tenía un sistema de juego establecido y más bien buscaba acomodar los jugadores en la forma que más él creyera conveniente se podrían desempeñar. Pero esto obviamente te lleva a muchas segundas opciones y te lleva a hacer muchos prueba y error, que fue lo que terminó por quitarle mucha estabilidad a la selección de alemana, que fue algo que caracterizó al equipo de Alemania durante muchos años. Ya que si nos fijamos a veces a Kimmich, que comenzó siendo un lateral que Pep Guardiola termina convirtiendo en un medio de contención, a veces en la selección alemana lo terminamos viendo jugando de lateral otra vez. O por ejemplo en el caso de Kai Havertz, que desde que se fueron los delanteros como Miroslav Klose o Mario Gómez, Alemania no ha podido tener un 9 referente. Y entonces, ¿qué hacen? A veces utilizan a Havertz como 9, pero tiene condiciones más de 10, entonces lo terminan usando más como un mediocampista ofensivo, o a veces lo terminan poniendo inclusive como 8 en el mediocampo para que también pueda ayudar a recuperar ciertos balones. Y esto pues obviamente no genera algo que sea un sistema bastante confiable para poder afrontar los desafíos que el fútbol profesional a ese nivel te exige. Ya que en lugar de tomar en cuenta el rendimiento de un jugador en su club, ver qué es lo que está pasando, si se encuentra bien físicamente, si no ha tenido algún bajón, comparación de la última vez que portó la casaca alemana, simplemente se trata de volver a convocar a los mismos jugadores de siempre y esperar que hagan lo mismo o que tengan alguna modificación dentro de la cancha, pero que el rendimiento en general sea el mismo. Lo cual nos lleva a un tema que precisamente va un poco de la mano con esto, y es que Hansi Flick no tuvo la influencia necesaria para poder ganarse el vestidor de la selección alemana de primera instancia. Y esto pues que nos ha llevado a ver que el nombre ha pesado más que el desempeño últimamente en la selección de Alemania. Ya que ya lo vimos, por ejemplo, Havertz es uno de los jugadores que tuvo precisamente una baja de nivel bastante grande, bastante importante, y aún así no dejó de ser convocado a la selección, donde en la selección curiosamente sí se desempeñaba mejor. Otro ejemplo que tenemos es Timo Werner, que también tuvo un bajón de juego bastante considerable, pero aún así es convocado a la selección de Alemania. Y bueno, llega a Qatar 2022, en donde en el papel Alemania se ve que trae un equipazo, pero ya en la cancha el funcionamiento es algo que simplemente no va. No les alcanza ni siquiera para poder superar la fase de grupos nuevamente y son eliminados en esta primera etapa del torneo. Fue tan corta y de alguna forma tan pobre la participación en el sentido futbolístico de Alemania en el Mundial, que si de algo se habló de Alemania en este Mundial de Qatar 2022 fueron más temas extracancha que realmente algo futbolístico positivo a favor de la selección alemana. Y pues en el pasado más reciente, Alemania acaba de perder un amistoso con Japón, y esto fue un golpe muy duro para la federación, quien por fin dijo hasta aquí, ya no más Hansi Flick. Así que la Federación Alemana de Fútbol decide destituir a Hansi Flick como entrenador de la selección, y esto lo convierte en el primer entrenador que es destituido por la Federación Alemana de Fútbol. Así es, en toda su historia, la selección de Alemania nunca había corrido un entrenador, normalmente ellos eran los que dimitían, ellos eran los que renunciaban al cargo, pues en el caso de Hansi Flick no fue así. Y en el futuro probablemente sepamos quién va a ser el nuevo entrenador de la selección alemana y esperemos que en verdad pueda corregir todas estas cosas que se verían haciendo mal, todos estos favoritismos que se le daban a los jugadores, eso de no tener un sistema de juego establecido, que el mismo recambio generacional de los jugadores no se esté llevando de la mejor manera posible.
que prácticamente son estas las 3 razones por las cuales Alemania ha tenido un bajón de juego en los últimos 10 años, que pasaron de ganar un mundial en Brasil 2014, quedarse fuera en 2 fases de grupo en los siguientes 2 mundiales. Y es muy raro ver que una Alemania no esté pasando un buen momento futbolístico, porque recordando la frase de Gary Lineker, el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses. Juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania.